cómo asumir el reto ministerial. Asumir el reto ministerial pues obviamente conlleva seguir ciertas pautas que nos permitan un mejor desarrollo en la labor que desempeñamos en la obra de Dios. Muchos de nosotros cuando empezamos a entender un ministerio y aún muchas veces sin entenderlo, ya le servimos a Dios en alguna área de la iglesia, estamos pastoreando a alguien, aconsejando, visitando, llamando y en muchos casos tenemos una responsabilidad ministerial. De hecho, la mayoría de cristianos tenemos responsabilidades ministeriales desde lo básico como dar en la obra, como orar por otros, por los hermanos, estar orando por nuestros pastores, orando muchas veces por otras iglesias. Hace parte del reto ministerial, de lo que Dios nos delega como hijos suyos cuando tenemos una actitud responsable, cuando hemos madurado, pues le servimos a Dios de esas maneras también. Ahora, a veces hay responsabilidades mucho más elevadas, ¿cierto? Cuando yo ya estoy al frente de un grupo, cuando ya pues estoy pastoreando, estoy ya dictando, por ejemplo, clases a otras personas, se asumen ciertos retos que necesitamos ir cubriendo para perfeccionar el trabajo, la labor que estamos desempeñando. Y encuentro un solo texto y voy a centrarme literalmente ahí, no vamos a mirar ningún otro texto más de la escritura, lo leemos completo y luego desarrollamos los puntos que tengo aquí para compartir con ustedes acerca del asumir el reto ministerial. Vamos a leer Marcos 6, 7 al 13, donde Jesús envía en misión a sus 12. De ese texto vamos a extraer pues algunas pautas que podemos seguir respecto al reto ministerial, lo que se requiere, ¿no? Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no tuviesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué requiere asumir el reto ministerial? Quiero ir en primer lugar a pensar en trabajar en equipo. Siempre que nosotros vamos a pretender servir a Dios, tenemos que recordar que el trabajo que vamos a realizar requiere involucrarnos con otros, requiere trabajar hombro a hombro con otros, requiere compartir con otros la labor en muchos casos. Y pues el verso 7 nos dice lo siguiente, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Mire que el Señor no tiene discípulos isla, el Señor no tiene discípulos autosuficientes, que no trabajan en equipo. El Señor siempre ha pensado que cada uno de nosotros pueda trabajar hombro a hombro con otras personas. En muchos casos, pues cuando asumimos el reto ministerial, pues obviamente eso requiere que nos involucremos con otros, que nos unamos con otros hermanos, con otros pastores, con nuestra esposa, por ejemplo, cuando trabajamos en equipo con nuestra pareja también. Eso hace parte del reto ministerial. ¿Por qué? Porque dice la escritura, hay del solo. En ese sentido, cuando trabajamos hombro a hombro con otras personas, nos apoyamos, nos animamos. Si uno hace algo mal, el otro le puede ayudar a corregir lo que de pronto haya hecho mal. Y si nosotros queremos servirle a Dios, pues tenemos que estar dispuestos a trabajar en equipo. Pienso que no solo con una persona, con varias personas. Uno piensa en los apóstoles del Señor. Pedro tuvo que trabajar en coordinación con los otros apóstoles. Miramos a Pablo. Pablo no trabajó solo, trabajó generalmente de hombro a hombro con un Bernabé, trabajó con otros apóstoles o con otros discípulos que inclusive pues se pusieron con él en el trabajo de ayudarle. Vemos por ejemplo un Lucas que siempre acompañó a Pablo, un Timoteo que estuvo ahí también, un Tito.
y cada uno de ellos, aunque también fue discípulo, también fue consiervo en muchos momentos, en situaciones particulares, para acompañar, para fortalecer, para orar, para animar al apóstol en medio de lo que él estaba viviendo también. Es bueno que nosotros pensemos que si queremos servirle al Señor, necesitamos disponernos a trabajar con otras personas. No es un trabajo fácil muchas veces trabajar en equipo porque tenemos caracteres diferentes, temperamentos diferentes, visiones diferentes. De pronto en la escuela internacional nos damos cuenta mucho que a la hora, por ejemplo, de preparar la noche de talentos, surgen todos los liderazgos, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere dar opiniones, todo el mundo quiere que lo suyo se imponga y eso genera muchas veces conflicto, lucha, roce y eso hace parte del trabajo del ministerio. Es un trabajo en equipo. Vemos al mismo Cristo que finalmente no trabajó solo, trabajó en compañía de sus discípulos. Inclusive su sostenimiento venía de las mujeres, ¿no? Lo que nos dice Lucas capítulo 8, los primeros versículos, y nos hace pensar pues que aunque él pudiera haber hecho todo su trabajo solo, no lo hizo en equipo. Y no solo lo hizo en equipo para apoyarse, sino lo hizo en equipo para pasar la visión a otros. Así que cuando nosotros pensamos, bueno, que si yo soy maestro, la idea y el objetivo es discipular y llegar a discipular a otras personas que lleguen a ser también maestros, que puedan desarrollar también esa visión en otros lugares, que puedan ampliarla si es posible, porque pues esa es la ventaja de trabajar en equipo, ¿no? La sinergia, el poder unirnos con otros hace que el trabajo se maximice. En segundo lugar, para asumir el reto ministerial se requiere recibir y desarrollar autoridad. El verso 7 comienza diciendo, y les dio autoridad. En el contexto nos está hablando de autoridad sobre los espíritus inmundos, pero quiero ampliar un poquito ese concepto de la autoridad, no solo pensando en la autoridad para echar fuera demonios, porque finalmente la escritura dice que habrán algunos que dirán en tu nombre echamos fuera demonios y él va a decir nunca los conocí. Y uno piensa, bueno, tuvieron autoridad solo en un área y eso ya es grave. Porque si nosotros queremos asumir un reto ministerial, necesitamos desarrollar, no solo recibir autoridad, no solo que el Señor nos envía, sino desarrollarla en el sentido de la autoridad moral, de la autoridad en la palabra, de la autoridad, por ejemplo, en la ética, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que yo voy a dar una predicación es porque la preparé, es porque trabajé, es porque estudié, observé los pasajes, es porque me tomé la tarea, es porque no estoy copiando de internet y pegando una predicación para dársela a alguien, darle un calentado, ¿no? Todo eso hace parte de la autoridad. Mucho de lo que significa la autoridad del ministro no solo es el poder que tiene espiritual para echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros, sino que también tiene que ver en cómo está su casa, cómo está su hogar, cómo lo percibe su esposa, cómo lo perciben sus hijos, cómo lo perciben sus vecinos, su familia, la propia congregación que va aprendiendo a conocer a su pastor, a su ministro. Es importante que pensemos un poquito en eso también, porque a la hora de desarrollar, perdón, a la hora de asumir el reto ministerial, debemos recordar que Dios quiere que tengamos autoridad en cada área de nuestra vida. Autoridad como padres, autoridad como esposos, autoridad como esposas, autoridad como persona, como empleado, como jefe. En el lugar donde nosotros estemos, podamos ser un ejemplo de autoridad, no solo en el sentido del poder, sino en el sentido de la moral, de la ética, de la responsabilidad, de la integridad, de la transparencia. Eso es muy, muy importante a la hora de asumir el reto ministerial. ¿Por qué? Porque muchos ministros entran en el ministerio en el poder, ¿no? Entonces, como Dios me usa para profetizar, yo profetizo y utilizo eso muchas veces para sacar para mí mismo ganancias. En muchas ocasiones utilizo mi lugar, mi posición, el aplauso, la admiración de la gente para aprovecharme de ellos, para manipularles y debemos como cristianos pues cuidarnos de eso. Que como dice la escritura, ¿no? Dice, se asombraban de Jesús porque su predicación era como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pensemos en que los escribas eran excelentes maestros, pero la gente percibía quién sí tenía autoridad a la hora de enseñar y quién no. Eso es algo que las personas logran percibir cuando se les está enseñando con autoridad, que hay un ejemplo, que hay un fondo, que hay un peso en lo que la persona está diciendo, que no está
simplemente dando un discurso, que no simplemente está desarrollando una retórica, sino que es una persona que lo que dice tiene peso porque lo está diciendo en Dios, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, la experiencia, la madurez, el ejercicio, el involucramiento, el arremangarme y untarme, el servir, todo eso me ayuda a tener autoridad. Entonces, muchas personas tienen un ministerio, pero no tienen autoridad. Y como no tienen autoridad, pues no son creíbles. Fácilmente las personas van a irrespetar a esa persona o fácilmente esa persona pues va a terminar manipulando a otros e imponiéndose, porque como no tiene autoridad, entonces tiene que imponerla. Pero cuando una persona tiene una verdadera autoridad, no necesita imponer nada. Hablando, por ejemplo, en el sentido espiritual, yo recuerdo hace unos años una amiga, estaban tratando de echar fuera un demonio, varios amigos estaban ahí metidos en el cuento y reprendían y nada, y una gritería y zapateaban y peleaban. Llegó una amiga y dijo, venga, yo les ayudo un momentico. Se le acercó al oído al endemoniado, le dijo, oiga, demonio, váyase en el nombre de Jesús. Oiga, y se fue. Todo el mundo preguntó, pero bueno, ¿y usted qué fue lo que hizo? Ella dijo, sencillo, es que los demonios no necesitan que usted los grite porque ellos no son sordos. Ellos lo que necesitan es que usted tenga autoridad espiritual y eso se consigue de rodillas, eso se consigue en el secreto. Muchas veces nosotros queremos mostrar un tipo de autoridad imponiéndonos con nuestra voz, con nuestros gritos, con nuestra manipulación, con que yo aquí soy el pastor y yo el que mando, y no con una actitud de servicio, con una actitud de humildad y de verdadera autoridad espiritual, algo que se busca en el secreto y que se consigue realmente siendo enviado por Dios, siendo llamado por Dios. De hecho, por eso los discípulos podían echar fuera demonios, porque fueron enviados. Dice, ¿cómo irán si no fueran enviados? Cuando uno ha sido enviado, pues tiene la autoridad espiritual para desarrollarse. Así que es importante a la hora de asumir el reto ministerial no estar solo pensando en que voy a hacer muchas cosas. No, no se trata solo de lo que hago como ministro, es qué es lo que soy como ministro y tengo que ser una persona de autoridad. Tercer lugar, debemos desarrollar fe y dependencia absoluta en Dios. No hay nada peor que un ministro que depende de sí mismo, de sus propias fuerzas o de los demás, porque termina exprimiendo a las personas para sonsacarles, para manipularles muchas veces también, pero lo que el Señor espera que el ministro haga es que aprenda a tener una vida de fe y de dependencia absoluta en Dios. Qué bueno cuando un ministro desarrolla esa fe, experimenta o mantiene esas propias experiencias espirituales de provisión. Estoy leyéndome un libro sobre misiones y un hombre ha desarrollado misiones en la India. Contaba que en su primera experiencia él quería ver la provisión de Dios, porque pues ellos se fueron con unos ahorros y lo que recolectaron en su país, en Nueva Zelanda, para irse a la India a servir. Pero él dice, yo sabía que los ahorros se me iban a acabar y que iba a tener que depender de Dios porque estaba en un pueblo, en un sector muy pobre. Él oró una noche y dijo, Señor, yo quiero ver tu obra, yo quiero depender de ti. Yo he leído acerca de cómo tú sostienes a los misioneros de formas sobrenaturales y, Señor, mis recursos se están acabando y te doy gracias porque se están acabando porque creo que es la oportunidad que tú me estás dando para ver tu obra en mi vida. Estoy en un país extranjero, la gente es pobre, al contrario de estar pidiéndole a las personas, la gente necesita que uno le dé y necesito pues cierto dinero para una actividad de formación ministerial que necesitaba desarrollar y que se iba a dar en otra región y tendría pues que trasladarse, tendría que necesitar para alimentos, para el hotel, etcétera. Y no tenía un solo centavo para eso. Se levanta en la mañana que tiene que ir a hacer eso y dice, Señor, bueno, no ha llegado ni una ofrenda, ni una llamada, ni una carta, ni un sobre por ningún lado. Y el Señor le dice, lee tal versículo. Y él dice, pero ese versículo no tiene nada que ver con la provisión, Señor. Pero bueno, lo voy a buscar. Cuando él abre la Biblia, encontró un billete, nuevecitico, limpiecito. Lee el versículo y el versículo casi que lo está invitando a leer otro versículo. Así que él voltea la Biblia y se va al otro versículo y cuando llega al otro versículo encuentra otro billete y él dice, pero yo no tenía plata guardada en mi Biblia.
empieza a revolcar toda la Biblia y luego la para de cabeza y empiezan a salir billetes de la Biblia. Bueno, mi esposa, ella cuenta que a ella le ha pasado algo como eso, de encontrar dinero, billetes totalmente nueveciticos, que huelen a dinero, nueveciticos en la Biblia. A veces en los cajones le ha pasado a ella que encuentra sus billetes. Este misionero dijo, oiga, entendí que cuando Dios quiere proveer, provee de las maneras que Él quiere, pero eso es una experiencia que quien asume el reto ministerial debe estar dispuesto, pero nosotros tenemos miedo de que la cena se acabe, nosotros tenemos miedo de que el bolsillo se quede en ceros, nosotros tenemos muchas veces miedo de enfermarnos, Señor, ¿y yo qué voy a hacer en un hospital? Y muchas veces nos perdemos de vista que Dios puede llevarnos a un hospital a evangelizar al doctor, a evangelizar al compañero de la cama enseguida, y olvidamos que asumir el reto ministerial es que nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Por eso, quien quiere realmente servirle a Dios tiene que estar dispuesto a tener acciones de fe, a tomar decisiones de fe y a tener retos de fe, porque va a llegar el momento en que el Señor lo va a poner a uno en ciertas situaciones que no son ideales para nada, obviamente, que no son agradables para nada, pero que son las oportunidades perfectas para poder desarrollarse en el ministerio, en lo que Él quiere. Entonces, mientras vivimos una vida cómoda, nuestro reto ministerial, pues obviamente se va a quedar limitado, porque muchos ministros simplemente se acostumbraron a que su misión les pague un sueldo y con ese sueldo administran y jalan y viven igual que el resto de la gente del mundo. Pero el ministro que se dispone a algo más, se dispone a crecer en algo más, se dispone a experimentar algo más, pues lo va a hacer porque precisamente el ministerio depende realmente de Dios. El verso 8 y 9 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y nos hace pensar en ese sentido, que el ministerio siempre será un asunto que requiere fe de parte de nosotros. Si queremos asumir el reto ministerial y pensar que vamos a tener una vida cómoda y pensar que vamos a tener todo solucionado, que hasta que yo no me pensione no le puedo servir a Dios, pues obviamente voy a usar un dicho muy popular, estoy orinando fuera del tiesto, dicen aquí en Colombia. Creo que es lo que nos pasa a muchos. Estamos orinando fuera del tiesto porque estamos creyendo que el ministerio es algo que tiene algo fijo, ¿no? Unos recursos fijos, ¿no? En el ministerio nos vamos a ver abocados en muchas situaciones, en muchos retos que Dios nos va a decir, bueno, vaya alquile ese local, así usted no tenga plata. Y bueno, pues vamos a tener que aprender a ir creyéndole a Dios en esos aspectos también. En cuarto lugar, afirmarse en constancia. Estamos hablando de asumir el reto ministerial. Y algo que necesitamos cuando pensamos en servirle al Señor, pues es precisamente tener constancia. Dice la Biblia que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no está apto para este asunto. Si yo todavía tengo otros intereses, si yo todavía no estoy realmente definido para lo que quiero hacer, mejor no me meto. Pero si yo ya estoy definido para lo que Dios me ha llamado y estoy dando los pasos correspondientes, es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, una verdadera constancia. El verso 10 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mire que no era que ellos se iban a estar paseando de casa en casa, porque nuestro ministerio no avanza, no crece. Siempre se ha puesto el mismo ejemplo, pero pues, aunque es un ejemplo muy simple, tiene una verdad fundamental. Es que si usted tiene una mata y usted la cambia de matera cada 5 días, y la cambia de matera, y la cambia de matera, y la cambia de lugar, pues obviamente esa matica se va a achilar, no va a crecer, no va a obtener buenas raíces, porque se necesita que esté firme. De hecho, la Biblia dice, estad pues firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Nos hace entender que el crecimiento en la obra del Señor es el resultado de estar firmes y constantes. Firmes es simplemente afirmados en lo que Dios nos ha mandado, pero constantes es que doy la pelea por lo que se debe lograr, por lo que me he propuesto o Dios me ha propuesto que logre. No darme por vencido fácilmente, porque precisamente hay inconstancia en muchos ministros, porque si es que las ovejas no me ayudaron, es que no oraron por mí, es que el pastor no me saludó y entonces ese tipo de cosas
que hace que las personas se detengan y sean inconstantes en su camino, que tengan un doble ánimo y que obviamente eso hace que dejen de lado lo que están haciendo muchas veces. Hoy sí le sirvo a Dios, mañana no. La verdad es que hoy sí tengo ganas de predicar, mañana no. Y creo que en eso, esa inconstancia, pues no va a permitir que haya un crecimiento. Porque para que haya crecimiento tiene que haber firmeza, constancia. Los discípulos como tal iban a un lugar y no era que se la iban a estar paseando de un lugar a otro. Ay, no, es que aquí como que no me gustó la cama, no me gustó mucho la comida de este sitio, como que me voy para otro lado. No, si allá lo recibieron, quédese ahí. Ay, pero es que la comida es como mala. Ay, pero es que la cama no me gusta mucho, que tiene como turupes. No importa. El Señor le dijo, quédese ahí, quédese ahí. Y es importante para nosotros que entendamos el lugar en el que el Señor quiere que estemos. No podemos estar jugando a dos aguas porque cuando jugamos a dos aguas hay inconstancia y cuando hay esa inconstancia, pues obviamente el Señor no va a poder bendecir. La Biblia dice que si usted tiene dos dioses, pues obviamente o adora al uno o aborrece al otro. O sea, no podemos servir a dos señores y a veces por eso no vemos un crecimiento mayor porque estamos sirviendo a dos señores, estamos siendo inconstantes en ese aspecto también de lealtad, de falta de lealtad y de compromiso en el lugar en el que estoy o con las personas con las que estoy. Es importante eso a la hora de asumir el reto ministerial, porque cuando hay esa constancia, pues también va a haber esa bendición, porque estoy sujeto a una autoridad, estoy desarrollándome de la forma que Dios quiere, en el orden, porque tengo la bendición de los que vienen de arriba, pero si hay esa inconstancia, pues obviamente es como tratar de hablar por medio de un teléfono que tiene el cable roto. No va a haber comunicación ahí. Y pues Dios no va a poder comunicar muchas de las cosas que Él tiene para nosotros si no hay ese compromiso, esa constancia también ahí. En quinto lugar, potenciar el sentido común. Tristemente, como decía alguien, el sentido común es el menos común de los sentidos que se usa. ¿Por qué es importante el sentido común en el ministerio? Bueno, el sentido común me dice que si algo no funciona, pues por ahí no es. El sentido común me dice que si hay una puerta cerrada, pues tengo que buscar una que esté abierta. El sentido común me indica que si una persona no está recibiendo, no debo perderle tiempo porque no está recibiendo, no quiere. El sentido común me lleva precisamente como a aterrizar también el ministerio, porque en muchos casos nosotros queremos desarrollar el ministerio y forzar cosas que no van a funcionar. Y uno no ve a un Cristo forzando a nadie a nada, no está forzando a las almas a convertirse, no está forzando a los enfermos a sanarse, forzando a los fariseos a aceptar sus enseñanzas. Y creo que de alguna u otra manera muchas veces nosotros como ministros perdemos de vista el sentido común en cosas básicas, en cosas prácticas, y eso afecta nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios. Por eso es importante lo que voy a leer, verso 11 dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, oren, reprenda, eche fuera al demonio de falta de hospitalidad. No, ¿qué dice? Salga de ahí. Sí, algo tan sencillo como eso. Realmente el punto es, si no lo reciben, salga. Y si lo reciben, pues quédese. Parece bastante lógico, bastante fácil, pero precisamente eso es el sentido común. El sentido común funciona con lógica. Yo no soy evangelista y no me nace salir a un parque con una camiseta a ir a evangelizar. Pues no me voy a forzar a hacer algo. ¿Por qué? Porque soy maestro. Entonces, ¿qué debo hacer? Trabajar con los evangelistas de la iglesia y darles herramientas y mandarlos a funcionar. Vayan, ustedes funcionen con todo el corazón. Les fluye las obras de teatro, les fluye la música, el cántico, toda esa cosa y con eso pueden evangelizar. Pues me ubico en el lugar donde debo ubicarme para funcionar a 100% en lo que puedo funcionar y no irme a dar un 0.1% en un lugar donde no encajo porque no es lo mío, porque no me fluye, porque no me nace, porque no me gusta, porque no tengo el llamado, no tengo las capacidades espirituales para eso. Y eso es parte del sentido común. Y el ministerio requiere sentido común. El sentido común también nos va a ayudar, y tengo aquí una nota, y es disponernos en los cambios necesarios. Cuando
hay un sentido común en el ministerio, en el reto ministerial que yo estoy asumiendo, pues yo tengo que estar dispuesto a tomar cambios, porque no todas las cosas van a funcionar de la mejor manera y muchas veces tengo que hacer adaptaciones, hacer ajustes en las cosas. De hecho, pues lo correcto es que como ministros estemos evaluando nuestros procesos y estemos mirando hasta qué punto sí están funcionando, hasta qué punto no están funcionando, qué tipo de adaptaciones se pueden hacer para que las cosas funcionen mejor. El lío que la mayoría de nosotros tenemos a la hora del ministerio es que estamos pensando en esencia en números, pero el punto no es solamente números, es carácter, cómo las cosas realmente están funcionando para Dios. Y ahí vamos al sexto y último punto. Cuando decimos que vamos a asumir el reto ministerial, debemos conservar un alto sentido de la responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque mucha gente no está sirviendo a Dios. Parece estar jugando a hacer ministerio. Parecen estar jugando a probemos a ver si sí. Yendo al tanteo en aspectos también, sin pensar en el verdadero objetivo de las cosas. Por eso, de pronto, algo que hemos hablado aquí, que caemos muchas veces en el asunto del activismo evangélico y perdemos de vista el propósito espiritual de lo que hacemos. Mire lo que dice el versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Observe que el asunto no era solamente ir y sanar a enfermos, echar fuera demonios, claro, lo hacían y sanaban las personas y echaban fuera demonios, ungían los enfermos y Dios obraba también ahí. Pero, ¿cuál es el problema? En muchos casos no estamos pensando en la vida eterna de las personas. Esta semana estuve compartiendo con una familia, la madre de familia, tiene, creo que son 5 hijos. Ella está sufriendo de un cáncer, me mostraban las fotos, literalmente le abrieron la cabeza de lado a lado. Tiene un cáncer en el cerebro. El hijo, uno de ellos, en una iglesia cristiana, unos cristianos, por robarle el producido de un negocio que él hizo, cristianos, le dieron 6 tiros a quemarropa, lo dejaron inhabilitado de un brazo, le dañaron su cuerpo con los balazos, sobrevivió a los balazos, gracias a Dios. Tuvo que venir a Colombia, pero pues no está pudiendo trabajar, está en una muy mala condición. Otro de los hijos sufre epilepsia, de ver a su mamá enferma, le dio un ataque, se fue de cara, se desfiguró toda la cara. Otra de las personas tiene una buena profesión, pero le están ofreciendo hacer chanchullos para obtener los recursos y ella pues teme a Dios y dice que no. Están sin plata, están enfermos, están debiendo recibos, están sin mercado, están en una situación bastante fuerte. Me invitan a orar por ellos, pero pues ustedes que ya me conocen saben que yo no soy capaz de ponerme a orar simplemente sin buscar una palabra, una respuesta de Dios, porque lo que esa familia necesita no es solamente que oren por ellos, necesitan una respuesta de parte de Dios. Están buscando a Dios en oración, se están reuniendo todos los días a orar, a leer algo de la Biblia, como entienden, como pueden, aún en medio de su ignorancia, aún en medio de las heridas en sus corazones, porque pues los han rechazado, les han hecho el feo, aún en las iglesias evangélicas. Ha sido bastante fuerte lo que ellos están viviendo. Y lo que les compartía, yo les hablaba de forma muy directa acerca de que lo terrenal, temporal, lo eterno. Entonces yo les decía, mire, podemos orar para que lo terrenal, lo temporal, se les arregle. Pero si ustedes se mueren en esa condición, se van a ir al infierno, porque su alma está en peligro, porque Dios está más interesado en la eternidad suya que en la temporalidad suya. Les di alguna exposición en algún texto de la escritura que el Señor me regaló, fue bastante claro, podía recibir de ellos pues una aprobación de que entendieron el punto, entendieron que el punto no es solamente las soluciones humanas o lo que ellos necesitan aquí en este momento, porque un mercado se les acaba, pero les planteaba el punto desde la eternidad, pararse desde la eternidad. De hecho, porque el texto que les leí decía que Dios se acerca a nosotros y cuando se acerca nos quebranta y luego nos dice, conviértanse. Y yo les decía, cuando ustedes leen ese texto, casi que pudiéramos pensar que el culpable de todo lo que ustedes están viviendo es Dios mismo.
El texto lo dice de esa manera, de alguna forma, y pues yo les decía, ¿por qué Dios mismo? Porque Dios quiere llamar su atención hacia Él, pero porque está pensando en algo muchísimo más grande de lo que ustedes están pensando. Y creo que hablando de la responsabilidad espiritual, yo no puedo simplemente llegar y ven, voy a orar por ti y que Dios te sane y ore el milagro y voy a orar por ti para que Dios te arregle tu brazo. No, espere, hay una vida eterna. Y creo que como ministros, cuando asumimos el reto ministerial, no se trata solo de hacer obras de teatro, de predicar bonito, de cantar bonito, de hacer actividades, retiros, encuentros, todo lo que pudiéramos llegar a hacer, o predicar los domingos, 3 cultos el domingo, si no estamos enfocados en lo espiritual, si no estamos enfocados en que las personas realmente vivan una vida delante de Dios, que no se trata solamente de que vengan a nuestra congregación y traigan los diezmos y las ofrendas y qué buen hermanito que mire cómo me bendice, sino, venga, espere, ¿y cómo está viviendo? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su relación con Dios? Eso es muy importante a la hora de asumir el reto ministerial, que pensemos que Dios no nos está llamando simplemente a ser parte de un show. No, 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 no. Lo que el Señor nos está llamando es a salvar almas, personas que tienen un alma eterna que necesita arrepentirse, un alma eterna que necesita ser convertida, transformada por el poder de Dios y que nosotros tenemos la herramienta. Que lo demás son añadiduras, la sanidad es una añadidura, la provisión es una añadidura, los milagros son una añadidura, pero no son el fin en sí mismo, simplemente son medios para ayudar a las personas a encontrarse realmente con el Dios vivo. Y por eso hablo de este punto de conservar un alto sentido de la responsabilidad espiritual. Eso hace parte del reto ministerial. Si yo no estoy dispuesto a eso, perdóneme, yo puedo ser fácilmente un coach y ponerme a hablar de términos positivos y positivistas y animar a las personas y hacer cosas muy bonitas y atractivas, pero no voy a estar logrando realmente nada al respecto de la vida eterna de las personas. Por eso también pensamos ahí que no trabajamos por metas humanas, sino por la meta divina de la santificación del humano. La meta principal tiene que ver con la santidad, como está escrito, la santidad conviene a tu casa y es algo que como cristianos pues estamos llamados y como ministros estamos llamados a ejercer. Concluyo resumiendo lo que acabo de compartir con ustedes. Quien asume el reto ministerial debe aprender a trabajar en coordinación con otros. No hay cristianos islas. Quien asume el reto ministerial debe desarrollar un alto grado de autoridad y de buen ejemplo. No se trata solamente de que desde el púlpito predico bonito, sino pues cómo está mi vida en lo personal, en mi vida privada. Realmente tengo que trabajarle muchísimo más a esa parte de mi vida privada. Dice que si nosotros somos fieles en lo íntimo, en el secreto, pues Dios va a recompensar precisamente en público. Así que es importante trabajar más en esa parte de nuestra vida interior, porque muy lindo que nos aplaudan como cristianos todo el mundo, pero si nuestra esposa no nos aplaude, si nuestra pareja no nos aplaude, si nuestros hijos no nos aplauden, pues realmente tampoco tenemos el aplauso de Dios para esto. Debemos aprender a depender de Dios por la fe, aún en los asuntos más cotidianos. No podemos pensar en que le vamos a servir a Dios y estamos dependiendo de las empanadas que vendemos el domingo para pagar el arriendo del salón. No podemos pensar en eso. Necesitamos disponernos para un servicio sobrenatural. Dios quiere que lo hagamos. Debemos ser constantes en lo que emprendemos. Aquí no estamos hablando solamente de la constancia en el sentido de dónde nos congregamos o dónde estamos, sino también en aquellas cosas que emprendemos. Que si nosotros decimos que llegamos a un lugar a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana llegamos a ese lugar. Eso hace parte de la constancia, de que la gente aprenda a conocer que somos cumplidos, que nuestra palabra es un sí y que si nuestro sí es sí y si nuestro no es no. Y qué bueno que haya integridad e integralidad en nuestra vida como siervos, como ministros. Debemos mantener un sentido común alerta, pendientes precisamente, no irnos a los extremos religiosos, ¿no? Ya conocemos los extremos religiosos, legalismo, ascetismo, misticismo. Esos son los 3 extremos religiosos.
Y finalmente, debemos ser espiritualmente responsables, no solo responsables de nuestra propia espiritualidad, porque antes de ser ministros somos hijos de Dios y debemos darle cuentas a Dios por nuestra vida. Debemos ser responsables de nuestra propia espiritualidad y así igual responsables de la espiritualidad de otras personas. Cuando pienso en asumir el reto ministerial, quiero contarles una historia, no sé si ya se las había contado, pues me van a disculpar. Ya me está pasando los abuelitos. Ando repitiendo historias, tal vez me falta leer un poco más, estudiar un poco más para tener nuevas historias frescas, pero hay una que en particular impactó mi vida pensando, siempre que estoy dando este seminario, me gusta contar esa historia porque creo que es muy interesante y resume el reto ministerial y no solo resume eso, sino que nos anima a servirle a Dios. Es la historia de una anciana que un día el Señor viene y le habla. Ella llevaba mucho tiempo congregándose en una iglesia, el pastor nunca contaba con ella absolutamente para nada. El Señor viene un día y le habla a aquella anciana y le dice, te voy a usar en el ministerio. Ella se levanta de ese sueño, de esa palabra que recibió de Dios, animada y se va y le dice al pastor, pastor, mire, el Señor me mostró que Él me va a usar en el ministerio, pastor, dígame, ¿en qué puedo servir? El pastor la mira de arriba abajo y le dice, no, hermanita, usted está muy anciana para ponerle de pronto tareas, ocupaciones, de pronto se estresa, se enferma. Hermanita, no, yo creo que de pronto fue que se comió unos frijoles trasnochados. Ore, hermanita, ore en su casa y ya con que ore por nosotros, porque ore por la iglesia, eso ya es un buen servicio para el Señor. Ella se va y le dice a Dios, Dios, mi pastor cree que yo no sirvo para nada. Mi pastor realmente cree que yo puedo simplemente orar, pero tú me dices que me vas a usar en el ministerio, pero si en la iglesia no me dan campo, ¿yo qué hago? El Señor le dice, bueno, ¿qué es lo que mejor te queda en la cocina? Ella dice, no, el té y las galletas. El Señor dice, bueno, entonces te voy a usar con el té. Vas a preparar una olleta de té y te levantas temprano en la mañana, sacas una mesita, tu olleta de té, tus pocillitos y frente a tu casa vas a ofrecer té gratis a las personas que pasen frente a ahí. Bueno, empieza la tarea, empiezan personitas a pasar, agradecidos con el té a esas horas de la mañana, mucho frío. De un momento a otro aparece un muchacho, el muchacho fascinado con el té, le dice a la abuelita, abuelita, y pues como usted da té gratis, pues yo tengo unos compañeros que yo sé que les caería muy bien a estas horas. Somos personas con recursos muy limitados, somos universitarios de tal universidad y con recursos limitados, pues nos serviría bastante venir a tomarnos un té caliente aquí donde su merced. Ella dice, claro, con mucho gusto. 21 muchachos llegaron al otro día. Cuando llegaron esos 21 muchachos, el Señor le dice a la ancianita, empieza a compartirles de mi palabra. Ella empieza a hablarles lo que medio entiende de la Biblia, les comparte, los muchachos se animan y uno de ellos le dice, abuelita, ¿usted no nos enseñaría de la Biblia todos los días? Nosotros sacaríamos el tiempo de pronto ya en la tarde y su merced nos enseña. El Señor le habla a ella y le dice, voy a extender tu ministerio, vas a dar té y galletas a esos 21 muchachos en la sala de tu casa. No vas a repartir más té en la calle, en la sala de tu casa. Invítalos a entrar. Ella obedece al Señor, acepta la invitación, se reúnen todos los días. Dios le da una palabra, ella abre la Biblia, lee el texto, pero como ella no es maestra, ella no sabe enseñar, los muchachos empiezan a debatir acerca de lo que ahí está escrito. Pasan los días, 6 meses y fallece la anciana. En el velorio aparecen estos 21 muchachos. El pastor está asombrado diciendo, pero ¿y de dónde salieron todos estos muchachos y por qué ese interés por la anciana de la iglesia que acaba de fallecer? Uno de ellos le dice al pastor, nosotros somos discípulos de esa anciana. El pastor se asombra y dice, ¿cómo así que ella estaba discipulando sin mi permiso? El muchacho pasa a decir lo siguiente. Dice, nosotros somos muchachos de tal universidad, cada uno de nosotros somos de un país diferente. Y esta mujer nos ha mostrado el amor de Dios, nos ha mostrado a través de la palabra de Dios quién es Dios. Nosotros creemos ahora en Cristo y queremos servirle al Señor. Nos sentimos llamados a predicar este evangelio a otros.
y hemos decidido que vamos a volver a nuestras naciones, cada uno, a llevar el Evangelio. No sé si ustedes lo sepan, pero esa es la historia de cómo comenzó las asambleas de Dios. Es una historia muy interesante, verídica, que me hace pensar en que no hay gente inútil en el reino de los cielos. Simplemente hay gente que no se ha dispuesto para servirle al Señor, que no quiere, que no le interesa, que no quiere oír el llamado de Dios y seguir adelante. Por eso, de alguna manera, pensamos en que si queremos asumir el reto ministerial, debemos estar dispuestos a trabajar con otros. Esta anciana estuvo dispuesta a trabajar con otros. Esta mujer tuvo un buen ejemplo, sirvió, tenía misericordia, tenía amor, compasión y transmitió eso a esos muchachos. Esta mujer dependió del Señor. Mire que no se trata de hacer milagros extraordinarios, algo tan sencillo como obedecer y preparar una taza de té para un muchacho. Puede salvar la vida de una persona, llamar a alguien e invitarlo a tomar un tinto y ese día poder conversar con esa persona de su vida y de pronto evitar que una persona se suicide. Bueno, sembrar 100 pesos como lo vimos nosotros en alguna ocasión, muchas veces dar 100 pesos a una persona y esos 100 pesos sirvió para una llamada y esa llamada sirvió para un empleo y ese empleo sirvió para ayudar a la economía de una familia, pero hay que aprender a depender de Dios para hacer eso, ¿cierto? Esta mujer fue constante en lo que Dios le mandó hacer todos los días, su té y sus galletas a la hora que era, a la hora que llegaban los muchachos. Ellos tenían su disciplina por causa de su universidad, tenían que ser muy juiciosos con el horario. Tuvo un sentido común. Mire que no fue una mujer espiritualista, simplemente por sentido común, si ella no era maestra, pues simplemente abría la Biblia y dejaba que los demás debatieran y ella simplemente hacía sus aportes como cualquier otra persona, porque yo no tengo por qué obligarme a hacer lo que yo no puedo hacer o lo que yo no sé hacer, o lo que no me nace hacer o lo que no tengo el don de hacerlo. Eso es sentido común. Y finalmente, ser responsable de manera espiritual. Creo que comparo a la vida de esa anciana con su pastor. Su pastor no era un hombre responsable espiritualmente. Porque si a mí una persona me está diciendo que Dios la está llamando y puedo respaldarla de alguna otra manera, pues ¿qué debo hacer? Respaldarla. Porque es el llamado de Dios a su vida. Pero a él no le interesó siquiera pastorear la misma anciana, 20 y tantos años en una iglesia y nunca la pastorearon tampoco a ella porque no le servía para sus intereses, porque no cumplía con los requisitos de su misión. Pero es que no se trata de que tengan los requisitos adecuados, se trata de que tengan al Dios correcto y entiendan lo que Dios los está llamando a hacer. Nosotros aquí tenemos en nuestra congregación una Martica que dice, ay, pastor, ya tengo ahí unas personitas como para discipular, como para empezar a enseñarles. A duras penas ella lee la Biblia, la entiende. Bueno, pero ella se está abriendo paso para empezar a compartir. Entonces le decíamos a ella, pues cualquier cosa le vamos dando la clase, usted la va repitiendo, vamos haciendo, buscamos la estrategia, miramos cómo hacemos. Y si no, pues sencillo, nosotros le damos la clase, usted consígalas y nosotros las pastoreamos. Hágale, hágale, miramos cómo hacemos. Y eso hace parte de esa responsabilidad espiritual que Dios nos está dando. Y creo que podemos pensar en que si esa anciana no hubiera escuchado al Señor, si ella no hubiera obedecido al Señor, pues sencillamente no tendríamos unas asambleas de Dios a nivel mundial. Bueno, pudo comenzar porque hubo una mujer sensible al llamado de Dios. Quiero concluir ahí pensando en usted está dispuesto a asumir el reto ministerial, está usted dispuesto a que Dios le delegue algo, lo llame a algo, le ponga algo. Dispóngase porque Dios va a empezar a hablar a su vida. Dispóngase porque Dios tiene un tiempo para cada uno de ustedes, porque muy rico sentarnos en la banca, muy rico recibir, muy rico aprender, pero ¿y qué vamos a hacer con eso que estamos aprendiendo? Porque Dios nos va a demandar también todo ese conocimiento y realmente creo que la responsabilidad es de empezar a funcionar en lo que el Señor quiere, en cosas sencillas o en cosas complejas. Ahora arrancamos por cosas básicas, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, amén, pero podemos ir haciendo lo uno, ir haciendo lo otro, si es posible, podemos sacar esos raticos, esos momentos para discipular a una persona, con una que discipulemos y hagamos bien nuestro trabajo, que le pastoreemos, que le visitemos, que le llamemos, que estemos pendientes, que estemos ahí alerta, dejemos que fluyan los dones que Dios nos haya dado. Bueno, eso es un buen comienzo para servirle al Señor, porque dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá
en lo mucho. Así que es el reto del día de hoy, mis amados, a través de su palabra.